¿Alguna vez te has detenido a pensar en cómo las cosas que aceptamos en la vida pueden moldear quiénes somos? A veces, sin darnos cuenta, dejamos que lo que recibimos de los demás influya en nuestra mente, nuestro corazón e incluso en nuestro destino. Hoy voy a compartir con ustedes una historia budista que revela 7 cosas que nunca debemos aceptar de nadie. Esta historia no solo captará tu atención, sino que también te hará reflexionar sobre lo que es realmente importante para tu paz y crecimiento personal. Así que quédate conmigo y descubre cómo estas lecciones pueden transformar tu vida. En un pequeño pueblo en las montañas del Tíbet, vivía un joven llamado Sangye. Sangye era conocido por su generosidad y por estar siempre dispuesto a ayudar a los demás. Creía que al aceptar cualquier cosa que le ofrecieran, estaba siendo amable y compasivo. Sin embargo, con el paso de los años, Sangye comenzó a sentir un peso en su alma, como si llevara cargas que no eran suyas. Decidida a comprender lo que estaba sucediendo, Sangye emprendió un viaje en busca de respuestas. Después de días de caminata, llegó a un monasterio aislado, donde vivía un renombrado maestro budista, el venerable Rinpoche. Sangye le explicó al maestro lo que sentía, y Rinpoche, con una sonrisa serena, decidió compartir 7 enseñanzas que cambiarían la vida de Sangye para siempre. Imagínese una noche silenciosa en las montañas del Tíbet. El viento sopla suavemente y el cielo estrellado parece un manto infinito de posibilidades. En el corazón de esta inmensidad vivía un joven llamado Sangye. Era conocido por su generosidad, pero también por ser un poco tímido y siempre dispuesto a complacer a los demás. Sangye quería ser amado y aceptado por todos, por lo que a menudo dejaba que las palabras y actitudes de los demás moldearan su vida. Una vez, durante uno de los muchos festivales que celebraba su aldea para celebrar la cosecha, Sangye escuchó así a algunas personas mayores hablar. Hablaron sobre el futuro de la aldea, sobre los peligros que podrían acechar, sobre las enfermedades y el hambre, y especialmente sobre lo incierta y aterradora que podía ser la vida. Las palabras que escuchó esa noche comenzaron a resonar en su mente, plantando semillas de miedo que nunca antes había conocido. A partir de ese día, Sangye empezó a sentirse diferente. Él, que antes se aventuraba por senderos de montaña y se perdía en sus exploraciones, ahora sentía miedo de salir de casa. El miedo a que sucediera algo malo, a que lo perdiera todo, a que alguna tragedia se apoderara de su vida, empezó a controlar sus acciones. Sangye se ha convertido en una sombra del joven que solía ser. Al ver este cambio en su comportamiento, un viejo amigo de Sangye, un monje llamado Rinzin, decidió llevarlo al monasterio donde vivía. Rinzin sabía que Sangye necesitaba ayuda, y solo el maestro del monasterio podía ofrecerle las palabras adecuadas para curarlo de este mal invisible que lo dominaba. Al llegar al monasterio, el maestro, un hombre de apariencia tranquila y ojos profundos, recibió a Sangye con una sonrisa de bienvenida. Lo llevó al jardín del monasterio, donde las flores florecían y los árboles sombreados ofrecían sombra y paz. Sentándose junto a Sangye, el maestro comenzó a hablar sin prisa, pero con una calma que parecía abarcar cada palabra. Sangye, dijo, el miedo es una prisión que tú mismo construyes, ladrillo a ladrillo, cada vez que aceptas las preocupaciones y ansiedades que los demás te imponen. Comparten tus propias sombras y, sin darte cuenta, las recibes como tuyo. Pero lo que necesitas entender es que el miedo no es real. Es una ilusión, una sombra que crece solo cuando tú lo permites. Luego, el maestro señaló el horizonte, donde el sol comenzaba a ponerse, extendiendo tonos anaranjados y dorados por el cielo. Ver el sol, dijo. Él no teme a la oscuridad que viene después, porque sabe que la noche es solo un intervalo hasta que él vuelva a brillar. Así debe serlo su mente. No aceptes el miedo que otros intentan darte, porque ese miedo solo tiene poder si crees en él. Sangye miró al sol y por primera vez en mucho tiempo sintió algo diferente en su corazón. Era como si las palabras del maestro hubieran encendido una pequeña llama dentro de él.
una llama que podía crecer y ahuyentar todas las sombras que el miedo había creado. El miedo paraliza, prosiguió el maestro. Te impide ver oportunidades, tomar decisiones con claridad y vivir plenamente. Cuando aceptas el miedo de otra persona, estás aceptando vivir en las sombras, alejado de la luz del conocimiento y el coraje. Pero cuando eliges no aceptar salir de este miedo, te liberas y la luz del coraje comienza a brillar dentro de ti. Sangye se dio cuenta, en ese momento, de que el miedo que llevaba no era el suyo, sino una carga que había aceptado de los demás. Agradeció al maestro sus palabras y al salir del monasterio, se sintió más ligero, como si las cadenas invisibles que lo ataban hubieran desaparecido. Ha sido roto. De regreso a su aldea, Sangye comenzó a reconstruir su vida. Volvió a explorar las montañas, sintiendo la libertad del viento en su rostro y viviendo sin las sombras que alguna vez lo dominaron. Aprendió que el miedo solo tiene poder si lo alimentamos y que la verdadera fuerza está en rechazar aquello que no nos sirve, especialmente los miedos que otros intentan imponernos. Esta fue la lección que Sangye llevó a lo largo de su vida. Y cada vez que conocía a alguien que vivía atrapado en sus propias sombras, compartía las palabras del maestro, ayudándole a encontrar la luz dentro de sí mismo. Nunca permitas que los miedos de otras personas se conviertan en los tuyos. El miedo es una prisión invisible, y la clave para liberarse está dentro de usted. Cuando eliges el coraje y la luz del conocimiento, te vuelves inquebrantable y vives una vida llena de libertad y sabiduría. Esta es la verdadera esencia de las enseñanzas de Sangye. Una lección que puede cambiar tu vida para siempre. Después de aprender a no aceptar el miedo en su vida, Sangye continuó su viaje de autodescubrimiento. Se dio cuenta de que, al igual que el miedo, otros sentimientos negativos podían implantarse en su corazón, envenenando su mente y alejándolo de la paz interior que tanto buscaba. Y fue durante una visita a la ciudad vecina, donde había una gran feria de comerciantes, que Sangye se enfrentó a un nuevo desafío. La feria fue un gran evento, donde personas de diferentes pueblos se reunieron para vender e intercambiar productos. Había de todo: frutas exóticas, telas coloridas, joyas brillantes y artefactos de todo tipo. Sangye, curiosa como siempre, paseó por los puestos, admirando las habilidades y talentos de los artesanos. Pero en medio de todo el brillo y la riqueza que vio, notó algo en sí mismo que no esperaba. Un pequeño e incómodo sentimiento de envidia. Se dio cuenta de que mientras miraba las hermosas joyas y la fina ropa que exhibían los comerciantes, una voz susurró en su mente: ¿por qué no tienes algo como esto? Ellos tienen mucho, y tú tampoco. Este pensamiento, aunque sutil, empezó a crecer dentro de él, convirtiendo su alegría de explorar la feria en algo amargo. Al final del día, cuando la feria estaba a punto de cerrar, Sangye se sentó junto a un río que corría cerca del mercado. Sintiéndose confundida e inquieta, se preguntó por qué de repente sintió esta angustia, esta insatisfacción que nunca antes había experimentado. Sabía que necesitaba ayuda para entender lo que estaba pasando. Recordando las sabias palabras de su maestro, Sangye decidió regresar al monasterio. El maestro, como siempre, lo recibió con mirada comprensiva, como si ya supiera el motivo de su visita. Después de escuchar la historia de Sangye sobre la feria y el sentimiento que lo había invadido, el maestro sonrió gentilmente y comenzó a le hablar. Sangye, dijo, la envidia es un veneno que muchos llevan sin siquiera darse cuenta. Se filtra en nuestros corazones cuando empezamos a comparar nuestras vidas con las de los demás. Cuando te permites envidiar lo que otros tienen, te estás cerrando ojos por las bendiciones que ya tienes. La envidia no solo te ciega, sino que también corroe tu alma, quitándote la paz y la gratitud. Entonces el maestro se levantó e invitó a Sangye a caminar con él por el jardín del monasterio. Mientras caminaban, el maestro señaló las diferentes flores que allí crecían. «Mira estas flores», dijo. «Cada una es única y florece a su manera. Algunas son pequeñas y delicadas, mientras que otras son grandes y vistosas.
pero cada una tiene su propia belleza y propósito. No se envidian entre sí, porque saben que están floreciendo exactamente como debería. Sangye reflexionó sobre esto y se dio cuenta de que, al igual que las flores del jardín, él también tenía su propia belleza y propósito en la vida. La envidia que sentía era solo un reflejo de su desconexión de sus propias bendiciones. Entendió que al centrarse en lo que tenían los demás, estaba perdiendo la capacidad de apreciar lo que él mismo tenía. Cuando aceptas la envidia de los demás, continuó el maestro, estás aceptando un veneno que poco a poco destruirá tu paz interior. La envidia te hace ver el mundo con ojos de escasez en lugar de con ojos de abundancia. Pero si rechazas la envidia y te concentras en tu propio viaje, dejarás espacio para la verdadera felicidad y satisfacción. Sangye agradeció profundamente al maestro por esta lección. Dejó el monasterio con una nueva comprensión, decidido a no dejar que la envidia vuelva a echar raíces en su corazón. Al regresar a su aldea, Sangye se dedicó a cultivar la gratitud por todo lo que tenía. Y este cambio en su perspectiva trajo una alegría renovada a su vida. Se convirtió en un ejemplo para los demás, mostrando cómo la verdadera riqueza no reside en las posesiones materiales, sino en la capacidad de apreciar el presente y vivir en paz con uno mismo. La envidia es una sombra que nos aleja de la luz de la gratitud y la alegría. Cuando permitimos que se haga cargo nuestros corazones, perdemos la capacidad de ver las bendiciones que ya poseemos. Pero al rechazar la envidia, abrazamos la plenitud de nuestra propia vida y reconocemos que cada uno de nosotros está prosperando exactamente como debería. Que nosotros, como Sangye, encontremos satisfacción en nuestro viaje único, sin ser eclipsados por la brillantez de los demás. Después de superar los desafíos del miedo y la envidia, Sangye se sintió más fuerte y más consciente del camino que debía seguir. Pero sabía que su viaje de aprendizaje estaba lejos de terminar. Todavía quedaban muchas lecciones que el mundo tenía que enseñarle, y estaba decidido a absorber cada una de ellas con el corazón abierto. Una mañana, mientras caminaba por el bosque alrededor de su aldea, Sangye se encontró con un grupo de campesinos sentados a la sombra de un gran árbol. Hablaron animadamente sobre las cosechas y las lluvias que iban y venían. En medio de la conversación, uno de los campesinos mencionó a un anciano sabio que vivía en las montañas y que tenía grandes conocimientos sobre las estrellas, el clima y la tierra. Curiosa, Sangye se acercó y escuchó más atentamente. Uno de los campesinos, con aire de desdén, dijo: ¿Para qué buscar el conocimiento? Vivir con sencillez es lo mejor. No necesitamos saber más de lo que ya sabemos. ¿De qué sirve conocer las estrellas si no nos alimentan? ¿A nosotros? Estas palabras hicieron reflexionar a Sangye. Siempre había sentido curiosidad. Siempre había querido entender más sobre el mundo que lo rodeaba. Pero había ante él una idea que parecía invitarlo a aceptar la ignorancia como una forma de sencillez y paz. Debo dejar de cuestionar, de buscar, para vivir una vida más pacífica. Confundida, Sangye decidió buscar nuevamente al maestro en el monasterio. Al llegar fue recibido con la serenidad habitual del lugar, y pronto fue sentado ante el sabio, que lo había acogido en sus otros viajes. Sangye le explicó al maestro lo que había oído, y cómo esas palabras habían plantado una semilla de duda en su corazón. ¿Será que la búsqueda del conocimiento y la sabiduría realmente te alejó de la sencillez y la paz? El maestro, siempre paciente, miró a Sangye y comenzó a diablar. Sangye, dijo, la ignorancia puede parecer una bendición para aquellos que temen el peso del conocimiento, pero es una ilusión peligrosa. Vivir en la ignorancia es vivir en la oscuridad, sin comprender las fuerzas que dan forma a tu vida, sin tener la capacidad de tomar decisiones conscientes. Entonces el maestro contó una historia. Hubo un tiempo, hace muchos años, en que un gran rey gobernaba un vasto reino. Este rey era conocido por su sabiduría, pero también por su deseo de mantener el control sobre su pueblo. Creía que si su pueblo sabía mucho, podría
comenzó a cuestionar su gobierno, así que decretó que los libros y las escuelas fueran destruidos y que nadie debería buscar conocimientos más allá de lo necesario para su trabajo diario. Durante un tiempo, el reino vivió en paz. La gente cumplía con sus tareas y no cuestionaba las órdenes del rey. Pero, poco a poco, empezaron a surgir problemas. Las cosechas empezaron a fracasar porque ya nadie sabía cómo cuidar la tierra adecuadamente. Las enfermedades se propagaron, ya que los curanderos ya no tenían acceso al conocimiento de las plantas medicinales. Y al final, hasta el mismo rey cayó enfermo, sin que nadie supiera curarlo. El maestro hizo una pausa, permitiendo que las palabras se asentaran en la mente de Sangye. La ignorancia, continuó, no es la ausencia de conocimiento, sino la negativa a buscar la verdad. Cuando aceptas la ignorancia, estás rechazando la oportunidad de crecer, de iluminarte, de comprender el mundo que te rodea y de hacer elecciones que no solo te benefician a ti, sino a todos los que te rodean. Sangye comprendió entonces que la sencillez que defendían los campesinos no era la verdadera paz. Era una paz falsa, basada en la falta de conocimiento y la ausencia de cuestionamientos. Se dio cuenta de que el verdadero camino hacia la paz interior y una vida plena pasaba por el conocimiento y la sabiduría, que permitían ver el mundo como realmente era y no como una cómoda ilusión. El maestro concluyó: nunca aceptes la ignorancia como excusa para evitar el crecimiento. La sabiduría es la luz que disipa las sombras de la ignorancia. Abre puertas a nuevas posibilidades y nos permite vivir de manera más consciente y compasiva. Busca siempre la verdad, incluso si es difícil de lograr, porque es a través de él que encontrarás el verdadero despertar. Con estas palabras grabadas en su mente y corazón, Sangye regresó a su aldea, decidido a no volver a dejarse seducir por la idea de que era mejor no saber. Se convirtió en un defensor del aprendizaje, animando a todos los que lo rodeaban a buscar el conocimiento y no temer las verdades que pudieran descubrir. La ignorancia puede parecer un refugio, una forma de evitar los desafíos que trae el conocimiento, pero en realidad es una prisión que nos mantiene alejados de la verdad y el crecimiento. Cuando elegimos el camino de la sabiduría, abrimos los ojos al mundo y permitimos que la luz del entendimiento nos guíe. Sangye aprendió que, para vivir plenamente, es fundamental buscar siempre el conocimiento y la verdad, rechazando la ignorancia que nos impide crecer y despertar a la verdadera naturaleza de la vida. Con el paso del tiempo, Sangye continuó su camino de crecimiento y aprendizaje, siempre atento a las lecciones que la vida le ofrecía. Había superado el miedo, la envidia y la ignorancia, volviéndose cada vez más sabio y más consciente de sí mismo. Sin embargo, la vida, como siempre, le deparaba nuevos retos. Una tarde, mientras meditaba a orillas de un lago de aguas cristalinas, un viajero que pasaba por su aldea se acercó a Sangye. El hombre era un comerciante de palabras hábiles, un narrador que, con su manera carismática y sus promesas, atraía multitudes dondequiera que iba. El viajero, al notar la serenidad de Sangye, se acercó y empezó a hablar con él. Pronto comenzó a contar historias fantásticas sobre reinos lejanos, riquezas inimaginables y oportunidades que parecían sacadas de los sueños. El comerciante habló con tal convicción que por un momento, incluso Sangye, con toda su sabiduría, comenzó a dejarse llevar por las promesas y esperanzas que le ofrecía el hombre. «Si me sigues», dijo el comerciante, «te prometo que tu vida cambiará para siempre. Conocerás felicidad ilimitada, riquezas que nunca imaginaste, y todos tus problemas desaparecerán. No habrá dolor, solo alegría y prosperidad. Solo cree en mí y todo esto será tuyo». Estas palabras sonaron tan dulces en los oídos de Sangye que sintió que su corazón se llenaba de esperanza. Pero al mismo tiempo, una voz interior le decía que tuviera cuidado. Sabía, por las lecciones que ya había aprendido,
que las grandes promesas a menudo esconden trampas peligrosas. Deseando claridad, Sangye decidió buscar una vez más el consejo de su maestro en el monasterio. Al llegar, le contó al maestro sobre el comerciante y las maravillosas promesas que le había ofrecido. El maestro escuchó pacientemente y luego, con mirada seria, comenzó a hablar. «Sangye», dijo el maestro, «las falsas esperanzas son como espejismos en el desierto. Desde la distancia, parecen ser la salvación, algo que saciará tu sed y resolverá todos tus problemas. Pero cuando te acercas, descubres que allí no había nada allí, solo ilusión. Estas promesas vacías no traen alivio, sino más bien más sufrimiento, porque alimentan expectativas que nunca se cumplirán». Entonces el maestro contó una historia. Había una vez un joven príncipe que anhelaba gobernar con justicia y prosperidad. Sin embargo, su reino estaba en problemas y no sabía cómo solucionar los problemas que surgían. Un día, un extranjero llegó al palacio y le prometió al príncipe que si seguía su consejo, todas sus preocupaciones desaparecerían. El extraño dijo que tenía un amuleto mágico que traería riqueza infinita al reino y que todo lo que el príncipe tenía que hacer era confiar en él. Desesperado por una solución, el príncipe aceptó la propuesta sin dudar. Siguió todas las instrucciones del extranjero, pero con el tiempo se dio cuenta de que las promesas nunca se cumplían. El amuleto, que se suponía traería riqueza, no era más que una piedra ordinaria, y las riquezas prometidas nunca llegaron. El príncipe había desperdiciado tiempo y recursos valiosos, y el reino seguía sufriendo. Al final, el príncipe comprendió que había sido engañado por falsas esperanzas. Aprendió por las malas que es mejor afrontar la verdad, por dura que sea, que aferrarse a promesas vacías que solo traen más dolor. El maestro miró a Sangye y dijo: «La verdad puede ser difícil de aceptar, pero siempre es mejor saber dónde estás realmente que vivir en un mundo de ilusiones. Cuando alguien ofrece esperanzas que parecen demasiado buenas para ser verdad, es probable que sea exactamente eso: mentiras disfrazadas de promesas. No os dejéis engañar por estos espejismos. Buscad siempre la verdad, aunque sea difícil de afrontar». Sangye, con un corazón más ligero y una mente clara, agradeció al maestro por esta lección. Regresó a su pueblo decidido a no dejarse seducir nunca más por promesas vacías y falsas esperanzas. Entendió que, en su búsqueda de una vida plena y verdadera, debía buscar siempre la verdad, por difícil que fuera, y no engañarse con facilidades que prometían mucho, pero no entregaban nada. Con esta nueva comprensión, Sangye se volvió aún más sabio y un ejemplo para otros en su aldea. Enseñó que la verdad, aunque a menudo dura e implacable, era el único fundamento sólido sobre el cual se podía construir una vida de paz y satisfacción. Las falsas esperanzas pueden parecer atractivas y prometedoras, pero en el fondo son trampas que nos separan de la realidad y nos llevan al sufrimiento. Sangye aprendió que para vivir una vida plena es fundamental. Es importante buscar la verdad, incluso cuando sea difícil de aceptar, porque solo en la verdad encontramos la verdadera fuerza y la paz interior, mientras que las falsas esperanzas nos dejan perdidos en un desierto de ilusiones. Después de enfrentar las trampas del miedo, la envidia, la ignorancia y las falsas esperanzas, Sangye se había convertido en un hombre de gran sabiduría y claridad. Sin embargo, sabía que todavía había desafíos internos que superar, y uno de esos desafíos se manifestó en una situación que nunca podría haber predicho. Una vez, mientras caminaba por un camino tranquilo que conducía a una aldea vecina, Sangye se encontró con un grupo de personas que discutían acaloradamente. Al acercarse, se dio cuenta de que la discusión giraba en torno a un viejo conflicto entre dos familias locales. El resentimiento entre las familias había ido creciendo con el paso de los años, alimentado por desacuerdos y pequeñas ofensas que, con el tiempo,
se convirtieron en un odio profundo. Una de las personas en la multitud, al reconocer a Sang-ye, se acercó a él y le dijo: «Sang-ye, eres un hombre sabio. Dinos, ¿cómo debemos tratar con estas personas que nos han hecho tanto daño? ¿Cómo podemos enseñarles una lección que nunca olvidarán? Necesitamos justicia, y el odio que sentimos por ellos es lo que nos da la fuerza para luchar». Sang-ye miró a esa persona a los ojos y vio el dolor y el sufrimiento que el odio había causado. Sabía que el odio era un sentimiento poderoso, pero también extremadamente destructivo. Sabía que si no se contenía, el odio podría consumir no solo a sus enemigos, sino también a quienes lo portaban. Pidió a la multitud que se sentara con él bajo un gran árbol, donde podría compartir una historia que aprendió de su maestro. Una historia que creía que podría cambiar sus perspectivas. Sang-ye empezó a contar. Hace muchos años, en una tierra lejana, vivía un joven llamado Karma, cuyo nombre significaba acción. Karma era hijo de un guerrero respetado, y desde pequeño le enseñaron a luchar y defender su honor. Sin embargo, un día, durante una batalla, el padre de Karma fue traicionado por uno de sus propios hombres, acto que lo llevó a la muerte. Consumido por el dolor y el odio, Karma juró vengarse del traidor. Durante muchos años, Karma persiguió al que había causado la muerte de su padre, alimentando su odio a cada paso. Finalmente, cuando logró enfrentarse al traidor, sucedió algo inesperado. El hombre, ahora viejo y frágil, cayó de rodillas ante Karma y dijo: «He cometido un terrible error. Pasé todos estos años tratando de escapar de mi pasado, pero siempre me encontró. No hay nada que puedas hacerme que sea peor que lo que ya me he hecho a mí mismo». Karma, sosteniendo su espada, miró al hombre. No vio a un enemigo poderoso, sino a un ser humano que ya había sido destruido por su propio odio y culpa. En ese momento, Karma se dio cuenta de que el odio que llevaba, que lo había impulsado durante tantos años, no había hecho más que envenenar su propia alma. Entendió que si mataba a ese hombre, el fuego del odio no se apagaría. Al contrario, solo se alimentaría de más dolor y sufrimiento. Karma bajó su espada, dejándola caer al suelo, y dijo: «El odio que llevo no me ha traído paz, solo más dolor. Hoy elijo dejar este odio atrás. No para ti, sino para mí, porque merezco vivir en paz». Sang-ye hizo una pausa, mirando a todas las personas a su alrededor, que ahora estaban en silencio, reflexionando sobre sus palabras. «El odio», continuó Sang-ye, «es un fuego que consume todo lo que toca. Cuando aceptas el odio, le permites quemar lo bueno y puro que hay dentro de ti. No solo destruye a tus enemigos, sino también a tu compasión, tu amor y vuestra capacidad de encontrar la paz. Por eso, incluso ante las mayores injusticias, debemos optar por no cargar con el odio, porque al hacerlo, nos alejamos de todo lo que nos hace humanos». Sang-ye sabía que estas palabras no serían fáciles de aceptar para aquellos que habían sufrido tanto, pero también sabía que eran palabras necesarias. Miró a la multitud y vio que muchos tenían los ojos llorosos, mientras que otros parecían confundidos, luchando por comprender cómo podían dejar de lado el odio que los había consumido durante tanto tiempo. «Elegir el amor y la compasión en lugar del odio», dijo Sang-ye, «no es un acto de debilidad, sino de valentía. Es fácil ceder al odio, pero se requiere verdadera fuerza para perdonar y seguir adelante, soltando el fuego del amor. Borra el odio para que podamos vivir en paz. Recuerda, el odio es un veneno que destruye de adentro hacia afuera. Al rechazarlo, no solo te liberas, sino que también haces espacio para que prevalezca la verdadera justicia, basada en el amor y en la compasión». Después de escuchar estas palabras, la multitud comenzó a dispersarse. Cada persona llevaba consigo el reflejo de lo que Sang-ye había dicho. Sabía que no había respuestas fáciles, pero también sabía que había plantado una semilla de cambio en nuestros corazones. Ciones de quienes lo oyeron. El odio es un veneno que se disfraza de justicia,
pero que en realidad corroe el alma de quienes lo portan. Sangye aprendió que para vivir una vida plena y pacífica, es necesario rechazar el odio que otros intentan imponernos. Porque al rechazar el odio y abrazar la compasión y el amor, no solo nos curamos a nosotros mismos, sino que también creamos un mundo donde puedan florecer la verdadera justicia y la paz. Que todos, como Sangye, elijamos apagar el fuego del odio y cultivar la luz del amor en nuestros corazones. Después de superar los desafíos del miedo, la envidia, la ignorancia, las falsas esperanzas y el odio, Sangye se volvió cada vez más consciente de las trampas emocionales que la vida podía presentar. Sin embargo, todavía no se había enfrentado a uno de los más insidiosos, la culpa. Esta lección le llegaría de forma inesperada, a través de un encuentro que afectaría profundamente su percepción de la responsabilidad y la justicia. Una mañana, mientras caminaba por el bosque en busca de tranquilidad, Sangye se encontró con una joven sentada junto a un arroyo. Tenía los ojos llorosos y su rostro reflejaba tristeza y cansancio. Se acercó a ella suavemente y le preguntó si necesitaba ayuda. La mujer, cuyo nombre era Lamo, comenzó a desahogarse de su vida. Dijo que hace unos años se produjo un incendio en su aldea que destruyó varias casas y causó grandes daños. Aunque el incendio fue accidental, resultado de una tormenta, muchas personas en el pueblo culparon al amo por no ayudar a apagar el fuego a tiempo. En ese momento, ella estaba cuidando a su madre enferma y no pudo llegar rápidamente al lugar del incendio. Desde entonces, Lamo ha cargado con una profunda culpa. Cada día que pasaba se sentía más agobiada por las acusaciones de los demás, creyendo que ella era de alguna manera responsable de la tragedia. Su alma estaba asfixiada y apenas podía encontrar la paz en su vida cotidiana. Sangye escuchó atentamente la historia del Lamo y sintió su dolor. Sabía que la culpa que ella cargaba no era realmente suya, sino más bien una proyección de los sentimientos de pérdida y frustración de las demás personas del pueblo. También sabía que para que el amo se liberara de esta carga, necesitaba comprender la verdadera naturaleza de la culpa y la responsabilidad. Gentilmente, Sangye invitó al amo a caminar con él a un lugar tranquilo en el bosque donde pudieran hablar en paz. Cuando llegaron, empezó a hablar. «Lamo», dijo Sangye, «la culpa es como una pesada carga que muchos de nosotros llevamos, incluso cuando no nos pertenece. Cuando sucede algo malo, es natural que la gente busque a alguien responsable, alguien a quien culpar, porque les da una sensación de control sobre el caos. Sin embargo, esta búsqueda de alguien a quien culpar es a menudo injusta y puede recaer en aquellos que no tienen ninguna responsabilidad». Sangye luego compartió una historia que había escuchado de su maestro. Hace mucho tiempo, en un pequeño pueblo, vivía un joven herrero llamado Dorje. Era conocido por su habilidad para forjar las mejores espadas de la región. Un día, un hombre del pueblo le compró una espada a Dorje y, unos meses más tarde, utilizó esta espada para herir a otro aldeano en una pelea. La víctima, gravemente herida, acabó muriendo. El furioso consejo del pueblo decidió culpar a Dorje, diciendo que si no hubiera forjado la espada, el crimen nunca le habría ocurrido. Exigieron que Dorje pagara por lo sucedido, alegando que él era responsable de la muerte del aldeano. Dorje, sintiéndose agraviado, buscó consejo en un hombre sabio que vivía en las montañas. El sabio escuchó su historia y, después de un largo silencio, dijo: «Dorje, la espada que forjaste fue utilizada para el mal, pero eso no te hace responsable del crimen. La culpa de lo sucedido es de quien optó por usar la espada para causar daño. Si aceptas esta culpa, estarás cargando con un peso que no es tuyo y obstaculizando tu propio crecimiento. Lo que debes hacer es continuar tu vida, reconociendo tu responsabilidad como herrero, pero sin asumir la culpa de las acciones de los demás». Sangye miró al amo y continuó: «Al igual que Dorje, no eres responsable de lo que pasó en ese incendio. Estabas cuidando a tu madre, cumpliendo con tu deber,
y no podrías haber hecho más de lo que hiciste. La culpa es que otros intentan imponerte. Si aceptas esta culpa, estás permitiendo que sofoque tu alma y obstaculice tu progreso en la vida. En lugar de eso, libérate de esta carga y deja que otros asuman la responsabilidad de ella. Propio dolor y frustraciones. Lamo escuchó estas palabras con atención y, por primera vez en mucho tiempo, sintió que se le quitaba un peso de encima. Se dio cuenta de que había permitido que la culpa de los demás la abrumara y que esa culpa no era suya. Ya no cargaría con esa carga y comenzaría a vivir su vida sin el peso de acusaciones injustas. La culpa es una carga poderosa, pero a menudo no nos pertenece. Sanjay aprendió que para vivir una vida plena y pacífica, es crucial distinguir entre responsabilidad y culpa. Debemos aceptar nuestra verdadera responsabilidad, pero nunca aceptar la culpa que otros intentan imponernos para aliviar su propio dolor. Al hacerlo, nos liberamos de cargas innecesarias y allanamos el camino para un verdadero crecimiento y realización. Que nosotros, como Lamo, aprendamos a reconocer lo que realmente nos pertenece y dejemos atrás lo que no nos sirve. A medida que pasaron los años, Sanjay se volvió más y más sabia, habiendo aprendido a enfrentar el miedo, la envidia, la ignorancia, las falsas esperanzas, el odio y la culpa. Sin embargo, sabía que la vida todavía presentaba desafíos emocionales sutiles y profundos, y uno de ellos saldría a la luz en una situación inesperada. Una tarde, Sanjay fue a visitar un pueblo lejano, donde vivía un viejo amigo de su juventud, Sewang. Cuando llegó, encontró el pueblo sumido en una atmósfera lúgubre. La gente estaba abatida y la alegría que Sanjay recordaba de otros tiempos parecía haber sido reemplazada por una tristeza colectiva. Pronto descubrió la razón. Una larga sequía había asolado la región, arruinando las cosechas y dejando a las familias en apuros. Sewang, que alguna vez fue un hombre alegre y lleno de vida, ahora estaba desolado. Había perdido gran parte de sus tierras y no veía perspectivas de un futuro mejor. Cuando Sanjay lo encontró, Sewang estaba sentado al borde de un campo árido, mirando al horizonte con la mirada perdida. Sanjay sintió una profunda tristeza en su amigo. Una tristeza que pareció extenderse por todo el pueblo. «Amigo mío», dijo Sanjay, acercándose a Sewang. «¿Qué te pasó? ¿Dónde está la alegría que siempre llevaste contigo, incluso en los momentos difíciles?» Sewang suspiró profundamente y respondió: «Sanjay, la vida aquí se ha vuelto insoportable. Todo lo que construí fue destruido por la sequía y veo que a mis vecinos les sucede lo mismo. La tristeza que siento es como una nube oscura que no puedo disipar. Parece que me han quitado toda alegría y ahora no me queda más que desesperación». Sanjay se dio cuenta de que la tristeza que llevaba su amigo no era solo el resultado de las pérdidas materiales, sino también de la desesperanza y la atmósfera sombría que impregnaba la aldea. Sabía que esa tristeza era como una carga que otros le habían puesto, y que Sewang, sin darse cuenta, la había aceptado y permitido que lo dominara. Luego, Sanjay invitó a Sewang a dar un paseo con él por las montañas que rodean la aldea para poder hablar en un ambiente más tranquilo. Mientras caminaban, Sanjay empezó a hablar. «Sewang», dijo Sanjay, «el dolor puede ser abrumador, especialmente cuando lo comparten quienes nos rodean. Sin embargo, es importante recordar que la tristeza de los demás no tiene por qué ser la propia. Cuando aceptamos la tristeza de los demás, nos ofrecen, estamos permitiendo que se arraigue en nuestros corazones y nos robe la alegría y la serenidad. La vida siempre tendrá desafíos, pero es nuestra elección mantener la alegría y la esperanza, incluso cuando las circunstancias son difíciles». Sanjay luego contó una historia que su maestro le había enseñado. En un pueblo vivía una joven llamada Dolma, conocida por su risa contagiosa y por contagiar alegría allá donde iba. Un año, el pueblo se vio afectado por una serie de desastres naturales, inundaciones, tormentas y finalmente una plaga que devastó. La tristeza se extendió rápidamente entre los aldeanos, quienes comenzaron a aislarse
y perder la esperanza. Los aldeanos, al ver que Dolma aún mantenía su alegría, comenzaron a criticarla. ¿Cómo puedes sonreír y reír cuando todos estamos sufriendo?, preguntaron. Sintiéndose culpable, Dolma comenzó a ocultar su alegría, tratando de aceptar la tristeza que la rodeaba. Con el tiempo, ella también empezó a sentirse triste, y su risa desapareció. Un día, un viajero pasó por el pueblo, y al encontrarse con Dolma, le preguntó por qué ella, que era conocida por su alegría, estaba tan triste. Dolma explicó lo sucedido y el viajero respondió: Dolma, la alegría es un regalo precioso. Al dejar que se conforme con la tristeza de los demás, no solo habéis perdido vuestra luz, sino que tampoco habéis logrado iluminar a los demás. El dolor se puede compartir, pero la alegría debe atesorarse incluso en las peores circunstancias, porque es a través de la alegría que encontramos la fuerza para superar la adversidad. Con estas palabras, Dolma se dio cuenta de que, al aceptar la tristeza que los demás querían que ella cargara, había perdido su verdadera esencia. Entonces, decidió redescubrir su alegría y compartir esa luz con los demás, ayudándolos a encontrar esperanza en medio de la oscuridad. Sangye miró a Sewang y dijo: Amigo mío, la tristeza que sientes no es enteramente tuyo. La alimentaron las dificultades del pueblo y la desesperación de quienes la rodeaban. Pero tienes el poder de elegir no cargar con esta tristeza. En cambio, mantén tu alegría y serenidad, ya que son ellas las que te ayudarán a afrontar y superar este momento difícil. Tu alegría puede ser la luz que ilumine el camino no solo para ti, sino para todos los que te rodean. Sewang escuchó estas palabras y, aunque le resultó difícil, empezó a comprender que había permitido que la tristeza de los demás se convirtiera en la suya. Decidió que, a partir de ese momento, intentaría encontrar la alegría que había perdido, no solo para él, sino para ayudar a su pueblo a redescubrir la esperanza. La tristeza, cuando la imponen otros, puede ser una fuerza poderosa que nos deprime y nos aleja de la alegría y la serenidad que son esenciales para vivir una vida plena. Sangye aprendió que para vivir de verdad es fundamental no aceptar la tristeza que los demás quieren darnos. En cambio, debemos proteger nuestra alegría y usarla como fortaleza para superar la adversidad. Que nosotros, como Sangye y Sewang, elijamos la alegría en medio de las dificultades y seamos una luz para quienes nos rodean.